Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 23, versículos 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa Jesús con una enseñanza en la que deja de lado lo políticamente correcto para destapar con toda claridad las distorsiones religiosas de los devotos de su época. Ayer recordábamos cómo en el capítulo 23 Jesús enseña a partir de 7 lamentaciones, 7 ayes. Ayer analizábamos 2, hoy vamos a analizar las últimas 2 de la lista. Los últimos ayes se centran en la evaluación del aprendizaje de lo central de la ley. Recordemos, lo central de la ley es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero resultamos dándole importancia a otras cosas, que son accesorias, o que no son lo fundamental, y descuidamos aquello que nos pone en sintonía de corazón con Dios. Jesús esto lo lleva al mundo del comportamiento cotidiano. Ayer veíamos uno de esos, en la práctica de la pureza ritual en la cocina, el lavado de platos, las vajillas, que para el mundo fariseo era muy importante, el tema del lavado. Hoy, en los últimos 2 ayes, Jesús nos llama la atención sobre 2 realidades cotidianas: el cuidado de los cadáveres y la veneración de la memoria de los antepasados en la construcción de monumentos. Veamos el 6º ay. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y de crueldad. El ejemplo que Jesús toma, la lección que nos da, se puede resumir en una sola frase: por fuera bonitos, pero por dentro podriditos. La apariencia externa es bella y bien cuidada, pero por dentro hay corrupción, hipocresía y mucha crueldad. Jesús toma como referente las costumbres funerarias de su época, del Jesús terreno. Había 5 pasos en las costumbres funerarias. Cuando la persona moría, el difunto era envuelto, lavado y envuelto en una sábana.
Luego, el cadáver se depositaba respetuosamente en una tumba construida en una gruta o una roca excavada. Un año después, la familia volvía para recoger los huesos en una canasta y finalmente eran sepultados en un campo o en una gruta conocida como la Casa de los Huesos. En cuarto lugar, estos lugares de sepultura eran pintados con carburo, de blanco, para que la gente pudiera reconocerlos cuando pasara. No fuera que cuando pasara junto al sepulcro se contaminara, porque se tenía la idea de que un cadáver era fuente de contaminación, no solo biológica, sino también de pureza ritual. Entonces, por eso los marcaban, pintándolos de blanco, para que nadie lo fuera a pisar o tocar. Y por último, la pintura era renovada cada año, especialmente después de tiempo de lluvia, cuando las tumbas se descolorían. Toda esta costumbre funeraria lo que trataba de mostrar era el respeto, el gran respeto que se le tenía al cadáver del difunto. Una manera también de conservar respetuosa y amorosamente la memoria de los seres queridos, pero también, como acabamos de ver, evitar la impureza en el contacto con cadáveres. Y Jesús, de manera sarcástica, observa la preocupación exagerada con el difunto, que no está mal, hay que hacerlo, por favor, claro que sí, pero preocupados por este tipo de cosas, mientras que en la vida terrena se descuidan los deberes morales. El comportamiento con los vivos debe ser recto y puro. Y así como en los sepulcros, la pintura no solo esconde penosamente los huesos de los muertos, así la justicia de los fariseos es una pintura, un maquillaje que cuida lo exterior, pero por dentro no parece haber conversión. Jesús ya lo había dicho desde el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas. La verdadera pureza es la del corazón. Y este primer llamado de atención de Jesús hay que escucharlo con seriedad. Los fariseos, a pesar de ser guardianes de la fe, creyentes celosos y muy dedicados a la religión, corrían el riesgo de convertirse en marionetas, siempre preocupados por la exterioridad a expensas de la interioridad. Verdaderos sepulcros blanqueados, dice Jesús, sepulcros blanqueados. ¡Qué imagen tan fuerte! Bellos por fuera, correctos por fuera, pero podridos por dentro. Y un discípulo de Jesús está llamado a ser auténtico, coherente, incluso a costa de parecer demasiado franco. Las personas que se acercan a nosotros, los cristianos, se dan cuenta enseguida si nosotros vivimos lo que predicamos, si nosotros practicamos lo que profesamos, si nosotros experimentamos lo que decimos. Hay un dicho popular que a mí siempre me lleva a evaluarme. Es duro, muy fuerte, que lo escucho desde chiquito. El cura predica, pero no practica. Y precisamente esto es lo que Jesús quiere que no ocurra. Por lo tanto, estamos ante pensamientos y sentimientos que hay que examinar a la luz del Evangelio. Hay un camino por recorrer, un camino que comienza hacia adentro de uno mismo, para sopesar allí los sentimientos y pensamientos del corazón,
no tomándonos a nosotros mismos como criterio de discernimiento, sino a partir de lo que el Señor en su palabra nos pide que seamos. Y por eso no nos extrañe que Jesús arremeta con tanta dureza contra esas actitudes de fachada que acaban por esconder una pobreza que no se reconoce ni se acepta y por eso mismo no se transforma. Sepulcros blanqueados, dice Jesús. El blanco que quisiera aludir a una experiencia de candor y de pureza, en realidad, irónicamente, tiene que ver más con la experiencia de la muerte que con la de la limpieza. Quien es como sepulcro blanqueado es esa persona a la que le gustaría que creyeras que todo está bien, que todo está en orden, pero es solo una tapadera inútil. ¿Qué es lo que hay que cuidar? El corazón, las actitudes, las reacciones, no ser malos, no ser crueles, no ser dobles, no hacer trampa. Lo que tenemos que buscar es jugar limpio. Y por eso, cuidado con la doblez. El cuidado excesivo de la imagen. Hoy existen personas especialistas en imagen de los políticos o de los personajes públicos o de los artistas. El cuidado excesivo de la imagen para vivir del afiche, de la imagen que proyectas ante los demás, puede resultar directamente proporcional a la muerte que se lleva en el corazón. Es posible engañar a la gente, pero jamás a Dios. Un Dios que no mira la apariencia, sino el corazón. El riesgo entonces sobre el cual Jesús nos advierte es el de vivir una relación con la fe como una especie de adorno, una operación de fachada, para luego dar rienda suelta a otro sistema de vida que es el polo opuesto de la fe profesada. El problema es que, tanto en la iglesia como en la sociedad, precisamente nosotros los líderes, somos personas que llamamos la atención sobre las cosas, pero somos los primeros que estamos llamados a dar cuenta de la verdad de lo que decimos con la práctica, con la vida. No se entiende un líder que trata de sacar dinero o trata de sacar ventaja o trata de sacar provecho propio, todo para beneficio propio, a costa de un cargo o de un puesto de influencia. No tiene sentido. No puede llamarse cristiana una persona así. En última instancia, el problema no es si guardamos o no esqueletos en el armario. Se trata más bien de reconocer la connivencia personal de uno con las obras de la muerte. No es tapando los problemas, como se hacía con los sepulcros, ponerlos bonito por fuera para cubrir podredumbre. No es tapando los problemas, sino permitiendo que el Señor entre en nuestras tumbas personales, nos resucite y traiga a nuestras vidas el aire nuevo del Evangelio. Y Jesús llama la atención sobre otra realidad, el último ay. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes
la medida de sus padres. En el último ejemplo, Jesús nos hace pasar al mundo de las estatuas y de los grandes monumentos funerarios. En tiempos del Jesús terreno, a orillas de los caminos, en los lugares visibles de las ciudades antiguas, o también en medio de los campos, se encontraban monumentos sepulcrales de profetas y de grandes personajes de la historia de Israel. Todavía hoy, cuando usted va a una ciudad antigua, como por ejemplo Ostia Antica, cerca de Roma, usted visita la ciudad que está muy bien excavada, o inclusive Pompeya. Usted va saliendo de la ciudad y ¿qué encuentra? El cementerio. Pero el cementerio era una serie de monumentos puestos en el camino para que la gente no se olvidara de los grandes personajes que habían vivido en la ciudad. Y cada tumba era muy bien ornamentada, con su estatua encima, con su angelito encima, lleno de flores, y todos los que pasaban los veneraban. Jesús se refiere a eso. Ustedes le hacen estatuas y monumentos, pero se les olvida que esos estatuas y monumentos son de héroes, de personas que fueron profetas, y por ser profetas ustedes los mataron. Hipócritas, no los escuchan, los matan, y ya después de muertos les quieren hacer monumentos. Hay un poema por ahí que dice: Señor, en vida, Señor, en vida. No es haciéndole monumentos a los profetas como tú los puedes venerar y honrar. Es tomándote en serio la palabra de los profetas ahora, dejándote interpelar. Como si con levantar monumentos nos pudiéramos sentir libres de la exigencia del camino personal de conversión que el Señor nos pide emprender. Y Jesús lo dice muy claro: no somos mejores que nuestros antepasados. Nosotros, nuestra generación, cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Por lo tanto, la memoria debe estar acompañada de un cambio de mentalidad que le ponga fin a la cadena de muerte y de injusticia que se ha venido incubando en la historia. Y es el análisis de la historia la que nos debe llevar a transformarla. Antes de alabar, y con razón, a los grandes hombres de Dios que la Iglesia ha luchado por reconocer, tratemos de no cometer el mismo error de quienes los rechazaron, de quienes los criticaron. Y Jesús también es ese profeta que fue llevado a muerte. Y su palabra nos sigue interpelando. En este gran discurso del capítulo 23 de Mateo, donde interpela fuertemente la hipocresía: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, Jesús nos sigue hablando también a nosotros, a su iglesia, fuertemente. De 7 formas Jesús ha dicho lo mismo. Lo que se espera de nosotros es coherencia. Que el Señor nos bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.